Hola, este es un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Estar. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Escúchame, ¿por qué Julia la he visto En tan breve nos estamos enlazando de forma entusiasmada remota con el con la equipo presentación? ¿Ya había para estado con nosotros conectarnos en antes? los próximos minutos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Muchas gracias al equipo de comunicaciones por esta bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá les habla Mariela González, gerente general de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Esta tarde nos convoca el webcast minero Avances y desafíos de la minera Cerro Verde. Previo a continuar, quisiera pedirles a todos, por favor, puedan silenciar sus micrófonos para mantener el adecuado desarrollo de esta actividad. En ese sentido, yo quisiera agradecer especialmente a nuestros socios Yura. Yura nos acompaña esta tarde y les cuento que se encuentra formando parte de la unidad de minería y construcción del Grupo Gloria a través de sus empresas Cementos Yura, Calcesur, con su marca Intical y Concreto Supermix, presentes en los principales proyectos de infraestructura y minería a nivel nacional e internacional, brindando el mayor soporte profesional y técnico con altos estándares de calidad, tecnología, seguridad y respeto por el medio ambiente. También nos acompaña esta tarde nuestro socio Sigdo Copper, ICSK, empresa reconocida por su trayectoria de seriedad, innovación y competencia en el volumen de negocios que gestiona gracias a su capacidad de identificar nuevas oportunidades de inversión, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnológicas y comerciales. Por último, les cuento que tenemos junto a nosotros esta tarde a nuestro socio siempre activo y siempre presente en las actividades de nuestra Cámara ya por largo tiempo, Limagas, empresa líder en brindar soluciones energéticas eficientes, continuas y amigables con el medio ambiente, a través de la venta y distribución de GNC, GNL y GLP. Como ya es costumbre,
También saben y conocen, nuestro presidente, don Juan Carlos Fischer, va a saludarlos esta tarde. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos. Julia, bienvenida. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludándolos en este nuevo entorno en el que nos encontramos, por no decir otra cosa, y hablando de un tema tan importante como es la minería. El título que ha escogido Julia, Avances y desafíos. Bueno, eso da para mucho y para conversar largo y tendido sobre todos los desafíos que tenemos dada la actual coyuntura, que esperemos se decante en la forma más adecuada para el país. Ya sabemos de qué se trata eso. He hecho la fiel promesa de no comentar hoy día temas políticos, aunque desafortunadamente no hay forma de evitarlo, pero en fin, esperemos que todo salga bien. Esperemos, Julia, que podamos seguir retomando este tipo de conferencias, hablando de una minería pujante, uno de los dos baluartes y uno de los dos elementos más importantes que tiene la economía del Perú y también de Chile, sin duda. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que mirar hacia el futuro con esperanza, sin odios, sin rencores, y más bien con la creencia y con la fe absoluta puesta en los peruanos y los chilenos también, porque no nos olvidemos que el 21 de noviembre también hay elecciones en Chile. Estamos en un año interesante, como dirían los periodistas algunos. Nada, sin más, agradecer a nuestros oficiadores, como siempre, su presencia con nosotros y a todos y a cada uno de nuestros amigos que se han conectado. Estoy viendo con mucho agrado que siempre tenemos a nuestros amigos tanto de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, estoy viendo ahí también, pero en fin, todo el grupo que ya podremos conversar con ustedes posteriormente. Mariela. Muchas gracias, Juan Carlos. Previo, por supuesto, a introducir a nuestra expositora, quiero invitarles a conocer un poquito más, en unos cortos segundos, algo de nuestro socio Yura. Adelante, equipo de comunicaciones. Muchas gracias entonces a Yura, Intical y Supermix. Ahora es el turno de Sigdo Copper. Adelante, Sigdo Copper. Más de medio siglo de historia en que hemos construido grandes cosas. Presentes en los principales proyectos mineros, de energía, civiles e industriales en la región y el principal proveedor de servicios EPC en Latinoamérica. Hoy nos comprometemos a continuar en esta ruta porque juntos seguiremos haciendo historia. Muchas gracias a Sigdo Copper. Ahora sí, nos adentramos entonces en el tema y la expositora que nos acompaña gentilmente esta tarde. Recordemos a todos ustedes que nos convoca el webcast minero Avances y Desafíos Minera Cerro Verde. Y gentilmente ha accedido en esta oportunidad a acompañarnos la señora Julia Torreblanca Marmanillo. Ella es graduada como abogada de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú, y egresada del programa de Administración para Abogados de la Escuela de Administración de Yale y del curso de Liderazgo Avanzado para Ejecutivos Seniors
de la Escuela de Negocios de Harvard, de la Universidad de Harvard. Julia se incorporó a Cerro Verde en 1997 y actualmente es vicepresidenta de Asuntos Corporativos. Yo quiero, por favor, darle la más cordial bienvenida y nuestros más sinceros agradecimientos a la señora Julia Torreblanca. Adelante, Julia. Muchas gracias, Mariela. Bienvenida Perdón, nuevamente, Julia. No, bienvenida nuevamente, Julia. Y además, por favor, ya se habrán percatado, cosa que se me olvidó decir hace un minuto, que tenemos hoy día una invitada de lujo. El currículum de ella y todos, es más, nos deja a todos, pero vamos a ver cómo podemos ponernos a la altura para poder conversar posteriormente con las cosas que nos puede comentar Julia. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, he tenido la suerte de tener una buena escuela, que es Sociedad Minera Cerro Verde, y como ya van a ver y les voy a comentar a continuación, tiene larga data. Paciencia conmigo más bien para poder compartir la presentación. ¿Me confirman que le están viendo, por favor? Muchas gracias. En realidad, a pedido de ustedes, estamos compartiendo no solamente la historia de Cerro Verde, sino también los desafíos que se nos vienen presentando. Para nosotros es importante recalcar que somos no solamente uno de los principales productores de cobre y molibdeno del Perú, sino nuestra producción es considerable también a nivel latinoamericana y del mundo. Trabajamos de manera responsable con el medio ambiente, con nuestras comunidades cercanas, hacemos minería a cielo abierto y de manera responsable trabajamos además priorizando la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros contratistas y las comunidades nuestras. Estamos ubicados en Arequipa, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en promedio, aproximadamente 35 minutos de la ciudad, y digo aproximadamente porque el tráfico que ha generado el desarrollo en Arequipa a veces nos hace más complicado por llegar a la mina, alrededor de 45 minutos del distrito de La Joya, que es un distrito netamente agrícola, a 90 minutos del puerto de Matarani, y aun cuando nosotros los arequipeños decimos que vivimos en el paraíso, en realidad nosotros, igual que muchos de ustedes, estamos ubicados en el desierto de Atacama, por lo cual tenemos el primer reto ahí, desafío, que es el asegurar agua para nuestras operaciones siempre. Nuestros principales accionistas son Freeport-McMoRan a través de Cyprus Climax, una de sus subsidiarias, Sumitomo, una empresa japonesa, Buenaventura, además de aproximadamente 5.86% de otros propietarios que transan sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Actualmente somos 4.664 trabajadores al 31 de marzo por lo menos, que seguimos haciendo historia en Cerro Verde. Cuando digo que seguimos haciendo historia en Cerro Verde, lo decimos porque estamos trabajando en Arequipa desde los años 1800. De alguna manera, primero los españoles, después Anaconda Mining, y desde el año 70, Minero Perú se hizo cargo de las operaciones de la unidad de producción Cerro Verde, gracias a la tecnicidad de los ingenieros que trabajaban en Minero Perú y el posterior desarrollo de nuestras operaciones. Somos hoy uno de los principales productores de cobre a nivel nacional. Al 31 de marzo estábamos como terceros de productores de cobre, a pesar que en el año 2019 fuimos los primeros, en parte por causa de la pandemia. Ya el mes pasado hemos sido segundos, hemos ido retomando parte de la producción que nosotros teníamos. Les comentábamos que desde el año 73 tenemos operaciones en Cerro Verde, y además nuestras operaciones ya hoy, a pesar de los años transcurridos, siguen siendo e impactando para bien en general el ambiente en Arequipa, no solamente ambiente de negocios, sino de generación de empleo y de inversiones en general. Al 19, no sé, o sea, les voy a hablar del año 2019 porque en realidad Apoyo es una empresa consultora en el Perú, ha realizado y realiza todos los años un estudio del impacto económico de Sociedad Minera Cerro Verde. Entonces, el estudio del año 2020 todavía, ¿qué pasó acá? Del 2020 todavía no se ha concluido, por eso es que tengo que usar las cifras que son oficiales del estudio de Apoyo. Creo que se dejó de compartir mi pantalla, Marielita. ¿Sí? ¿Se dejó de compartir? A ver, vamos a otra vez. Ahí sí. La ven ahora, ¿sí? Sí, entonces, perfecto. cuando yo cite todas las cifras que voy a citar hoy, en realidad son cifras públicas y no son
cifras que haya producido Cerro Verde, sino que apoyo en función a estados financieros de Cerro Verde ha realizado para poder compartir con ustedes. Entonces, por ejemplo, al año 2019 Cerro Verde acumuló inversiones por un total de 7.260 millones de dólares desde el año 2005. O sea, en 14 años ese es el monto que nosotros hemos invertido, y entre el año 2012 y 2016 es el periodo en el que ustedes ven de repente la inversión mayor, es porque realizamos la última expansión de nuestra unidad de producción, que representó alrededor de 5.3 billones de dólares de inversión para construir la segunda concentradora, que en realidad es la tercera que tiene nuestra unidad de producción, la segunda en operación el día de hoy. La primera se cerró en los años 90. Más del 90% de los insumos que produce, que consume Cerro Verde, provienen del mercado nacional, principalmente de la industria, del comercio y mantenimiento vehicular y también de metal mecánica. Por alguna razón, no puedo pasar las slides. Tienes que ir abajo, al lado izquierdo de la pantalla. Ahí si posas el cursor, se van a ver unas flechitas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, justamente en función a lo que se invirtió directa e indirectamente, en el año 2019, nuestra operación representó una inversión de 4.570 millones de dólares solo en ese año, que a su vez representa el 2% del PBI nacional, y de manera regional invertimos 2.500 millones de dólares, que representa 25.8% del PBI regional también. Nuestros aportes por impuesto a la renta en el 2019 han representado un total de 189 millones de dólares en impuestos totales, y el 25% del total de impuesto a la renta recaudado en Arequipa ha provenido de Cerro Verde. Nuestro aporte acumulado entre el 2005 y el 2019 ha sido de 4.203 millones de dólares pagados al fisco en el Perú. De todo lo que hemos pagado nosotros en impuesto a la renta en el 2019, la mitad retorna, como ustedes saben, a Arequipa como con canon minero. El canon minero es la mitad del impuesto a la renta que las empresas mineras pagan al gobierno peruano, y pueden ver ustedes cómo ha ido variando, obviamente, la cantidad de impuestos y de canon que se ha recibido en Arequipa en realidad, porque es proporcional, el canon minero que se ha ido recibiendo a lo largo de los años, con énfasis a los años en que culminamos nuestra primera expansión, cuando construimos la concentradora 1, que nosotros la denominamos hoy, que se concluyó en el año 2006, y la concentradora 2, que terminamos en el año 2016. Este año vamos a cumplir ya 5 años de operación de nuestras unidad de producción expandida. Entonces, los picos han acompañado, además de buenos precios de cobre, como ven, como que también en el año 2015 la diferencia se explica porque el precio de cobre, como ustedes recordarán, también bajó en ese momento. Y además la economía mundial tampoco acompañó. Una mirada a nuestras operaciones en general. Ya comentaba yo que nosotros operamos Cerro Verde, en el caso de Minero Perú, desde el año 1973, y ha ido a lo largo de los años creciendo, y no solamente en producción, sino también en cantidad de trabajadores. Ya mencionaba yo que somos más de 4.600 trabajadores a la fecha. Cuando se privatizó Cerro Verde en el año 1994, éramos 480 trabajadores, para que tengan ustedes una idea de cómo ha crecido la operación en los últimos años. Y la vida actual de la mina se calcula en 25 años, que debería, dependiendo de las reservas, de precios de cobre y otros, ir hacia los finales del año 2045. Nuestra ley no es la que quisiéramos tener. Existen minas, como ustedes saben, con ley de cobre muy alta. Por ejemplo, en el Congo hay una mina que conozco que tiene 4% de cobre, mientras tanto nuestra ley promedio es de 0.3433, lo cual quiere decir que es muy baja. Sin embargo, tenemos un depósito que tiene mucho mineral de baja ley. Entonces tenemos esa oportunidad y un desafío adicional en Cerro Verde. Este depósito de cobre incluye no solamente sulfuros primarios de alta y baja ley,
sino también lixiviables de alta y baja ley. Minamos alrededor de 768.000 toneladas métricas de material al día y movemos 842.000 también. Entonces, para que vean ustedes cuánto mineral tenemos que nosotros mover para producir lo que nosotros llevamos al mercado. Nuestra planta de lixiviación fue la primera en Sudamérica, se inauguró oficialmente en el año 1977, sin embargo empezó producción en 1976, acompañada de una concentradora. Por eso siempre les decía, hemos tenido 3 concentradoras, hoy tenemos 2. ¿Por qué? Porque la gente de Minero Perú ya había identificado que necesitaban una concentradora para poder prolongar el tiempo de vida de las operaciones de Cerro Verde. La planta de lixiviación y en realidad las operaciones en general fueron las primeras en Sudamérica, las segundas en América y las terceras en el mundo. Entonces, esta capacidad de planeamiento que tuvo Minero Perú ha acompañado las operaciones de Cerro Verde a pesar de la privatización y se ha seguido el plan que habían visto ya los ingenieros en su momento. Entonces, hoy, en función a ese plan, tenemos ya 2 plantas concentradoras, además de la planta de lixiviación. Ambas tienen una capacidad de procesamiento diario en total de 409.5 toneladas métricas. Esta es una vista a la concentradora 2, que en realidad representa el doble de la concentradora 1, y pueden ver los volcanes representativos de Arequipa, el Chachani, el Misti y un poquito del Pichu Pichu en la parte del fondo. Entonces, esta es la concentradora que terminamos nosotros en el año 2015, entró en operación y se concluyó con los últimos detalles en el 2016 y se inauguró en mayo del 2016. Esta es una vista también del depósito de relaves Linga, que es el segundo depósito de relaves que nosotros tenemos en operación, en Los Ades el otro, y trabajamos con un concepto de descarga cero, además de tener el ingeniero de diseño permanentemente trabajando con nuestro equipo interno, tenemos un panel de expertos que son un directorio, como un panel de expertos que acompañan, supervisan y vigilan la correcta construcción y operación de nuestros depósitos de relave de manera permanente. ¿Cómo transportamos nosotros nuestros productos hacia el puerto? Mayoritariamente el concentrado de cobre y de molibdeno van por una carretera privada que tenemos nosotros que une la unidad de producción con una estación de transferencia de propiedad de Perú Rail. Transita por la carretera privada de Cerro Verde hasta la estación de transferencia de Perú Rail por camión, y en la estación de transferencia se transfieren las bombonas que son herméticamente cerradas al tren y se transportan hasta el puerto de Matarani. En el puerto de Matarani tenemos un muelle compartido con otras empresas mineras administrado por TISUR, y ahí es donde se termina de transportar y se carga ya el mineral hacia los barcos correspondientes. Entonces, es mínimo si usamos la carretera pública, pero en un porcentaje mínimo cuando no podemos usarlo todo por la carretera privada, cuando viene carga desde Lima, por ejemplo. Nuestra producción ha sido, en el año 2019 nuevamente, de 1.601.249 toneladas métricas de concentrado de cobre y 37.415 toneladas métricas de cátodos de cobre. Perdón, estos datos sí son del año 2020, estos no son de 2019, sino 2020, y como siempre hemos garantizado el 100% grado AA del London Metals Exchange con 99.99% de pureza de los cátodos producidos durante todo el año 2020. Además, hemos producido 16.337 toneladas métricas de concentrado de molibdeno. Nos van a decir, ¿ustedes han producido menos en el 2020 que en el 2019? Sí, hemos producido menos, y la razón es la que vamos a ver en adelante, que está relacionada a la pandemia. Sin embargo, nuestro compromiso con el desarrollo sostenible se ha mantenido intacto, y cuando nosotros hablamos de este compromiso, necesito compartir con ustedes que Cerro Verde, desde el año 2005 por lo menos, ha canalizado de manera voluntaria recursos propios para el desarrollo sostenible y el buen trabajo transparente con las comunidades de su entorno. A través de la Asociación Cerro Verde, que se formó para poder invertir el famoso aporte voluntario, que ustedes recordarán se creó en el año 2006,
con el gobierno de Alan García para reemplazar las regalías mineras gracias a los contratos de estabilidad, la mayoría de las empresas no debían pagar, los que tenían contrato de estabilidad. Entonces, canalizamos nosotros alrededor de 148 millones o 133, dependiendo del tipo de cambio con el que uno lo revise, a la Asociación Civil Cerro Verde, y se invirtió este monto tanto en desarrollo de capacidades de gobiernos locales y regionales, educación, cadenas productivas, salud, infraestructura, agua, entre otros. Es básicamente cómo gastamos nosotros el aporte voluntario de la asociación civil. ¿Se mantiene la asociación civil? Sí. Sin embargo, al momento no hemos hecho transferencias adicionales. Tenemos contribuciones y donaciones que son parte de nuestro plan de gestión social y que venimos haciendo día a día. Estos montos se han gastado en temas en general de desarrollo sostenible, salud y seguridad, desarrollo en artes y cultura, educación, medio ambiente y otros. Cuando hablamos de otros, varían desde carreteras, infraestructura, puentes y otros, dependiendo de qué rubro es el que hemos trabajado con los líderes de nuestro entorno. Sin duda, somos el principal motor de desarrollo de Arequipa, y gracias al trabajo que hacemos con las autoridades, con la sociedad civil, es que hemos logrado que se mantenga este motor de desarrollo, porque gran parte, y la otra actividad que mueve también Arequipa, además del parque industrial que se ha reactivado gracias a nuestras operaciones y a otras empresas mineras que operan tanto en Arequipa como en el sur del Perú, es la agricultura. Y para nosotros los agricultores son nuestros socios principales, en uno de los grupos de interés con el que venimos trabajando en la mano en diversos proyectos, no solo desde el año 2005, sino desde los años 70, porque nos sentábamos juntos en el Comité Multisectorial de Usuarios del Río Chiri, que es donde convergen todas los principales usuarios de agua, tanto industriales, agrícolas, consumo humano, como también el uso minero y el poblacional. Entonces, trabajamos juntos con las autoridades y con los líderes de nuestras comunidades del entorno en proyectos de medio ambiente, arte, cultura, infraestructura, salud, agricultura, que ya mencioné, seguridad ciudadana, educación, agua y capacitación. Cuando hablo de medio ambiente, tenemos diferentes proyectos, por ejemplo, de forestación. Tenemos 2 diferentes viveros que hemos construido nosotros en Arequipa, que operamos uno en la zona de Uchumayo, en la que ya hemos producido más de 1 millón de plantones en los años de operación, y estos plantones los destinamos a trabajo con universidades, con municipalidades y otros, para poder asegurar que se pueda reforestar o forestar zonas de Arequipa, pero con especies nativas de preferencia, a fin de garantizar la supervivencia de estos plantones y de ayudar a que se pueda forestar las zonas secas de nuestra ciudad. Respecto a educación, hemos trabajado diferentes temas, desde útiles escolares y mobiliario escolar o aulas construidas con las parihuelas recicladas, parihuelas que recibimos nosotros cuando importamos productos tratadas y recicladas. Hemos construido muebles para todas las escuelas de nuestro entorno con estos materiales reciclados. Hemos además implementado laboratorios escolares, infraestructura, ya mencionaba el mobiliario escolar, juegos didácticos también con esta madera reciclada y reutilizada. Más de 100.000 escolares hasta el año 2019 han participado en persona, porque en el 20 hemos tenido que innovar, en visitando el programa o participando en el programa Vive Cerro Verde. ¿En qué consiste el programa Vive Cerro Verde? Nosotros llevábamos hasta el año 2019 a los escolares, tanto de primaria como hasta el segundo año de secundaria, a visitar el vivero que nosotros tenemos, que les comentaba hace un momento, que además ha sido construido con material reciclado de las fajas transportadoras, con las mangueritas de las plataformas de lixiviación y otras, para poder mostrar cómo es nuestro compromiso, no solamente generando plantones, sino también cómo es que reciclamos, reutilizamos el material
y eso compartirlo con los alumnos de primaria y secundaria de los colegios que nos visitan, y además con universitarios y otra población de Arequipa que también han visitado, cuando hablo de escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria, y universitarios que sí podían ingresar a la mina hasta el año 2019, sí, marzo del 2020 en realidad. El programa ha quedado suspendido hasta que las condiciones de la pandemia permitan retomarlo, pero hemos habilitado el programa de manera virtual para no desligarnos de este grupo de trabajo tan importante que para nosotros son los escolares y los universitarios. Entonces sí tenemos las visitas de manera virtual y estamos tratando de acercar a la mayor parte de población a nuestras operaciones de esta forma también. Además, hemos logrado capacitar a más de 1.500 maestros, quienes se han beneficiado con un programa que se denomina Beca Maestro con la Universidad Católica Santa María. En realidad no lo ideamos nosotros, lo trabajó Sauder Perú en Moquegua en algún momento con la universidad, y la misma universidad es la que nos pidió reactivar este programa en el año 2017 y 2018, y al 2019 hemos tenido, como decía, 1.500 maestros beneficiados con esta beca maestro, que ha permitido que mejoren, felizmente, sus habilidades para, sobre todo en cómputo y las otras ciencias relacionadas a Internet, que esperamos estén pudiendo volcar en sus alumnos en este momento en que todas las clases en el Perú, hasta marzo al menos, han sido totalmente virtuales. Hay algunos colegios que están retomando, como saben, clases presenciales, pero mientras tanto esperamos que estos maestros hayan podido emplear estas técnicas aprendidas en esta maestría en beneficio de sus alumnos. Respecto a salud y nutrición, hemos trabajado muchos proyectos, algunos muy sencillos y casi costo cero, como la iniciativa de lavado de manos, que es una iniciativa que hemos nosotros implementado desde el año 2014, no tiene nada que ver con la pandemia, pero creo que nos ha ayudado también en general en la comunidad que los pequeños y alumnos de los colegios de nuestro entorno hayan podido enseñar a sus papás ahora en la pandemia también cuál es el correcto lavado de manos, donaciones de clínicas móviles, programas en comedores populares. En el 2005 implementamos a través de la Asociación Civil Cerro Verde todos los comedores populares que existían en ese momento en Arequipa, y a raíz de la pandemia hemos retomado contacto para además dotar de equipamiento sanitario a las señoras que cocinan en estos y administran los comedores populares. Además, trabajamos en mejora de instalaciones de salud, prevenciones de las infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas agudas también, lucha contra la anemia, por el índice alto índice de presencia en Arequipa. Hemos donado ambulancias, implementación de hospitales, todo esto hasta el año 2019. Igual respecto a desarrollo agropecuario, fomentando agroexportación, asesoría técnica para mejor riego, capacitando a agricultores, fomentando cultivos orgánicos, donando insumos, equipos, maquinarias, mejoramiento genético y dosificación de ganado, como trabajando con las asociaciones agrícolas y juntas de usuarios, que son las representantes oficiales de los agricultores en nuestro entorno, y hemos promovido y seguimos promoviendo la mejora en infraestructura de riego, porque es conveniencia de todos nosotros que se haga uso eficiente del agua, porque el agua es escasa en Arequipa. Además, y hablando ya de agua nuevamente, hemos trabajado en infraestructura pública en general y de saneamiento. Hemos construido intercambios viales, se ha construido o modernizado parte de la carretera panamericana antigua, que lleva en cierta parte a nuestras operaciones, pero que es la segunda vía más usada hoy para movilizarse fuera de Arequipa, en general, tanto al norte como al sur. Estudios de factibilidad diferentes con diferentes autoridades, construcción de locales sociales, infraestructura de prevención de desastres, áreas recreativas, verdes, infraestructura de saneamiento, tanto en los distritos de La Joya y Uchumayo. En seguridad y prevención, muchas campañas diferentes, tanto en seguridad vial, trabajo de seguridad ciudadana, capacitación a agentes de seguridad, entre otros, y prevención de violencia familiar, cuyo índice es muy alto, además en las zonas rurales que están más cerca de nuestras operaciones.
hemos generado capacitación e ingresos, los microempresarios que se han capacitado con nosotros, hemos promovido proyectos de hidroponía, capitales semilla, capacitación para emprendedores locales en general, no solamente los que están en nuestra área de impacto directo, capacitación técnico-laboral, parte con motivo de nuestras expansiones, y a raíz de las mismas hemos continuado esta capacitación en diferentes rubros, no necesariamente relacionados con minería, y además trabajamos continuamente con instituciones de educación técnica. Ya comenté algunos de los proyectos referidos al medio ambiente, pero quería resaltar que venimos desarrollando un proyecto de investigación de la quina para poder adaptar la quina también a Arequipa como especie emblemática a raíz del bicentenario de la independencia del Perú. Respecto a arte y cultura, trabajamos con los institutos culturales de Arequipa, hemos trabajado además tanto con el arzobispado como con el consejo que vigila el patrimonio histórico de Arequipa para restaurar el patrimonio eclesiástico, rescate de obras de arte, ruta de peregrinos de Chapi, tambo cultural en Yarabamba, que además nosotros donamos al Instituto Regional de Cultura en su momento, ahora es la Dirección Desconcentrada de Cultura, y promovemos publicaciones varias para cerrar con lo que para nosotros es el broche de oro en realidad, y es el círculo, o de cobre, como lo quieran ver, que es nuestro proyecto emblemático, que es el Círculo Virtuoso del Agua. A raíz de la expansión que requeríamos hacer nosotros en el año 2004, necesitábamos agua. Y al no poder hacer llover, trabajamos junto con EGASA un proyecto para mejor regular el agua que se perdía en el océano en ese momento y que no permitía a ningún usuario desde los años 80 el poder tener recursos hídricos adicionales, porque la cuenca del río Chili se había declarado agotada. Por esta razón es que trabajamos para cofinanciar, en el caso de represas con EGASA, 2 diferentes represas, tanto Pillones como Bamputañe, sistema de tratamiento de agua potable con Sedapar y líneas de distribución para llevar esa agua adicional al cono norte y cono este de Arequipa, es decir, a la zona de Cerro Colorado, el aeropuerto para los que conocen, y la zona de Paucarpata, que es la zona este y alrededores. Además de trabajar en dos sistemas de captación y tratamiento de aguas residuales, porque cofinanciamos la planta La Escalerilla con Sedapar y en Losada la construimos íntegramente nosotros. Gracias a estas represas adicionales, Arequipa cuenta con 135 millones de metros cúbicos de agua para el sistema regulado en realidad, del río Chili un total de 120, y gracias a San José de Usuña se añadió casi 15 millones que se pueden almacenar en la cuenca oriental de la ciudad. Respecto al agua potable, ya comentaba, en la planta La Tomilla 2 abastece de agua 24 horas al día a 350,000 personas que no la recibían o la recibían por balde o por camiones en el pasado, desde el año 2012 que se inauguró esta planta financiada íntegramente por Cerro Verde, y además modular, porque puede dotar de agua hasta 750,000 arequipeños, es que logramos llevar esta agua tanto al cono norte como al cono este y entregamos la llave gigante a Sedapar, porque Sedapar es ya la dueña de esta planta, la opera y la mantiene. La planta de tratamiento de aguas residuales de la Escalerilla trata el agua del cono norte, básicamente es más pequeña, pero en Losada, además de tratar el agua del desagüe de Arequipa, en realidad todo el desagüe de Arequipa, que hasta diciembre del 2015 iba íntegramente al río Chili sin tratamiento, solo se trataban 100 litros y 1.800 litros iban sin tratamiento alguno, crudos totalmente al río, y resultaban en las zanahorias, en las cebollas y el ajo que consumíamos nosotros en nuestra mesa y terminaban en nuestro estómago en realidad. Es que cuando evaluamos nuestra última expansión, escogimos invertir en la planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de alrededor de $480 millones iniciales, que nos ha permitido no solamente tener 1 metro cúbico por segundo en promedio anual, que reusamos nosotros en las operaciones y que facilitó además nuestra expansión, sino que ha limpiado el río Chili, mejorando la calidad de vida de los arequipeños, mejorando no solamente la agricultura, la posibilidad de exportar los productos agrícolas, que no podían exportarse antes, sobre todo los de tallo bajo y corto, el turismo,
y el medio ambiente. Entonces, estamos muy contentos con el Círculo Virtuoso del Agua, pero sobre todo con los resultados de la enlosada, porque es el primer ejemplo que se ha dado, al menos en el Perú, de esta reutilización. Nos ha permitido, decía yo, recuperar el río Chili, porque ya, aun cuando en el 2015 empezamos las pruebas y se puso en operación ya la planta en el 2016, esperábamos demorar 3 años en ver resultados tangibles. No pasó ni 6 meses y empezamos a ver ya truchas de nuevo en la zona, aves, patos que ya habían desaparecido, bagres también que se empezaron a reportar poco a poco, y realmente es que nos da mucho orgullo los resultados alcanzados. ¿Qué ha pasado desde entonces? Además de tener nuestras operaciones expandidas oficialmente desde el año 2015, fines del 2015, entrar en operación la planta enlosada, el COVID-19 ha sido el mayor reto que nos ha obligado a continuar con el trabajo sinérgico en operaciones, ajustar la unidad de producción Cerro Verde por la cercanía con Arequipa. No cuenta con un campamento, y en marzo 16, 2020, el gobierno peruano cerró primero las operaciones, tuvimos que parar nosotros el 16 de marzo y dejar solamente a las personas indispensables para mantener las operaciones desde el punto de vista de seguridad y medio ambiente, primero garantizando la estabilidad de todos los componentes principales, y después ir retomando las operaciones a partir de mayo con las restricciones que nos dio el gobierno originalmente de tener a todo el personal acuartelado. Ya nuestros protocolos exigen o demandan un sistema mixto, pero igual tenemos a más de 1,000 trabajadores pernoctando en operaciones que no tenían un campamento, sino ahora hemos tenido que adaptar parte de nuestras instalaciones para convertirlas en uno, con mucho trabajo de comunicación y manteniendo nuestro trabajo con la comunidad. Entonces, hemos ajustado, como les decía, nuestra unidad de producción, no solamente para adaptarnos a los protocolos, distanciamiento social y otros que nos obliga la pandemia, sino hemos adaptado instalaciones para facilitar el pernocte de las personas que tienen que estar en operaciones, y los turnos de trabajo también se han ajustado de acuerdo a las regulaciones dadas por nuestro gobierno. La forma de comunicarnos con nuestros trabajadores, también ya teníamos nosotros una app que se llama Informados, que usábamos para comunicaciones, vales y otra información que Recursos Humanos nos facilitaba, pero ha sido una herramienta que ha potenciado muchísimo durante la pandemia, porque la hemos usado mucho más, no solamente para comunicación, sino también para capacitación, para mantenernos comunicados, porque tenemos a muchos trabajadores en la mina rotando en este nuevo sistema, pero también tenemos otros que eventualmente, nosotros como nos llaman los itinerantes, que vamos a operaciones que no estamos en contacto con el resto, o los otros que estamos solamente en oficina. Digo, yo trabajo remoto porque la característica de nuestro trabajo nos permite trabajar desde casa, o sistemas mixtos como algunos de nosotros. Entonces, para poder tener a los 4,000 y pico trabajadores conectados, dependiendo de cuál es su situación y clasificación de morbilidad o de actividad en nuestras operaciones, esta herramienta ha sido clave. Además, para poder desarrollar y cumplir con todas nuestras obligaciones y compromisos de los estudios de impacto ambiental, nuestro sistema de gestión ambiental era clave. Teníamos que continuar con monitoreos, con inspecciones en campo, verificación de controles ambientales, entre otros, y la virtualidad y la tecnología nos ha ayudado a adaptarnos para evitar el contacto personal, por un lado, mantener el distanciamiento social. Muchos de los reportes que se solían hacer manualmente se han virtualizado, ya se hacen vía internet, se comparten en diferentes discos y carpetas para poder nosotros continuar con las actividades y las obligaciones. Hasta el manejo de residuos se han implementado ciertas innovaciones para evitar que haya un foco de contagio por COVID. El monitoreo ambiental se continúa haciendo. La diferencia es que en lugar de tener a 200 personas que eran los miembros de la comunidad que nos acompañaban en todos los monitoreos, hemos reducido el número de representantes y los demás pueden trabajar o estar conectados de manera virtual. Se continúa con todos los monitoreos, pero estamos usando las apps y las aplicaciones también para poder reportar resultados. Todas nuestras obligaciones se mantienen, no hay ninguna que se haya exceptuado, tanto el monitoreo de avistamiento de fauna, como los guanacos, por ejemplo, mantenimiento de nuestros viveros, el patrimonio cultural y otros, todo se está haciendo, pero estamos usando
apps para poder reportar avistamiento de fauna, por ejemplo, para en caso que se encuentre algún resto arqueológico en alguna tarea, igual ya no es necesario llenar un formato con el consiguiente ahorro de papel, sino que todo lo tenemos ya en el celular y eso nos está ayudando también en las inspecciones ambientales. Esta es el app que les comentaba, creada por nuestro equipo, pero que nos permite cumplir con todas las regulaciones de ley, minimizando ese contagio al que nos expone COVID. Entonces, podemos hacerlo todo a través de las apps, incluso la información química de los componentes y otros que nosotros usamos. Entonces, la ventaja, no solamente en ahorro de papel, sino en tiempo, es grande. Nuestro desafío, además, era continuar trabajando con nuestro entorno tan activamente. Les detallé todas las actividades que hemos hecho hasta el año 2019 en una cantidad de rubros increíbles, focalizados sobre todo en salud, educación y medio ambiente, para resumirlos todos. Pero el desafío era mantener ese contacto con las comunidades sin poder estar en contacto físico necesariamente, y estas relaciones comunitarias se han mantenido. Sí tuvimos un letargo de repente entre marzo y abril, que todos decíamos del 2020, bueno, estos 15 días y después otras vez 15 días y ya pasa, ya regresamos a la normalidad. No hay normalidad, yo creo que no vamos a regresar a lo que era antes, pero sí el contacto y ese diálogo transparente, la confianza y el trabajo conjunto para nosotros se mantiene, muchas veces por teléfono, en otras en reuniones presenciales, por internet, por Zoom, pero hemos aprendido a comunicarnos de otra manera, siempre priorizando la salud, la reinserción, reactivación económica en nuestro entorno y asegurándonos que estas consecuencias sean positivas en la economía familiar de nuestros vecinos en la medida en que nosotros podemos apoyar. Nuestra política obviamente está enfocada a ayudar a las familias vulnerables y centros asistenciales, privilegiando el tema de salud. Con la misma importancia estamos tratando también de relanzar actividades económicas en nuestra área de influencia, reforzando el tema de la capacitación en negocios, como a través de Dream Builder y el programa Emprende. En el apoyo de COVID que hemos dado durante la pandemia, lo ven ustedes en pantalla, no lo voy a leer, pero entre otros son cientos de miles de implementos de seguridad, respiradores no invasivos que se han donado al Hospital Honorio Delgado. Con la Cámara de Comercio se donaron 22, de los cuales 10 Cerro Verde financió, más de 266 balones de oxígeno que se han recargado y se han donado a diversas instituciones de salud, 16 concentradores portátiles, primero, que se han dado a los establecimientos, instalación, equipamiento y un módulo hospitalario en La Joya, financiamiento del transporte del personal hasta el mes de septiembre, desde abril a septiembre, para darles alguna seguridad a médicos y enfermeras para poderse transportar y regresar de sus centros, tanto de su casa al centro de salud como de vuelta. Instalación y donación de una planta de oxígeno que da 720 metros cúbicos al día al Hospital Honorio Delgado Espinosa en Arequipa, implementación de laboratorio, donación de equipos biomédicos. A través de la Sociedad Nacional de Minería también se donaron kits de diagnóstico. Originalmente el aporte de Cerro Verde fueron de alrededor de 37.700 pruebas rápidas y un total de 500.000 que donó la Sociedad Nacional de Minería. Más de 2.500 canastas de víveres con Cáritas, que nos ayudaron mucho al principio de la pandemia para poder ubicar a las familias más necesitadas, implementación de cocinas y víveres, que les comentaba antes, de las cocinas populares, apoyo psicológico para los padres e hijos de las escuelas de nuestro entorno, financiamiento de algunos videos para Aprendo en Casa, asistencia y soporte técnico a 1.340 agricultores durante la pandemia para asegurar su campaña agrícola. Además, donación de equipos de protección de bioseguridad a 13.000 productores y comerciantes en realidad, a capacitaciones virtuales que ya comentaba respecto a Dream Builder y Emprende. En el caso de Dream Builder es un programa financiado íntegramente por Freeport, que además está a disposición no solo en Perú, sino no solo en Arequipa, en el Perú, sino en Chile, en Estados Unidos y en otros países. Lo hizo Thunderbird, y lo que hace es capacitar a mujeres emprendedoras en técnicas de administración de empresas o mejorar las técnicas que ya tienen, y Emprende hace algo parecido, pero entrena y capacita a esos emprendedores desde cómo crear una empresa, que es un RUC en el Perú, y además cómo cumplir con las obligaciones que un microempresario también debe tener.
hemos implementado el mercado de Tía Baya, que beneficia a 72 comerciantes, pero que en realidad abastece a más de 3.000 personas en ese distrito, donación de toldos para ferias itinerantes, aporte con kits de salvación, entre otros. Y en el año 2021 hemos apoyado, cofinanciando gastos logísticos del primer lote de vacunas adquiridas por el gobierno peruano, las que llegaron el 7 de febrero, después el 14 de febrero, si recordarán, junto con la Sociedad Nacional de Minería. Hemos donado este año hace 2 semanas, 4 ventiladores mecánicos, 2 a Salud y 2 al Hospital Honorio Delgado en Arequipa. Y estamos, junto con Sauder Perú, Antamin y la Sociedad Nacional de Minería, donando 1.000 toneladas métricas de oxígeno medicinal a razón de 40 toneladas a la semana, ya desde hace un mes prácticamente. Entonces estamos muy contentos con este trabajo que venimos haciendo, que de alguna manera se ha visto plasmado en el reconocimiento con la designación de marca cobre que obtuvimos en el mes de diciembre, que lo que hace es, más que certificar, demuestra todos los controles y procesos que tenemos existentes en Cerro Verde y la producción responsable, desde el momento en que sale el mineral en la mina y la primera voladura o antes, el proceso logístico para que esto se produzca, hasta que llega el producto final al consumidor final, sea en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Entonces somos la primera empresa minera del Perú en recibir este reconocimiento, la primera en Latinoamérica también, y muy contentos de poder haber recibido también de haber sido reconocido como una de las empresas más admiradas de Arequipa en varias categorías por segundo año consecutivo. Entonces son motivos que nos hace a nosotros continuar trabajando no solamente con entusiasmo, sino de manera responsable y sostenible con nuestro entorno, pero nada de lo que hemos hecho en los últimos años hubiera sido posible si no trabajamos de la mano de todas las autoridades que son competentes para regularnos, desde el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, SENACE, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, Vivienda, Saneamiento, Salud, Defensa, OSINERMIN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros el hecho de poder trabajar de la mano con el gobierno peruano es muy importante. Somos socios en el desarrollo de Arequipa y nosotros somos socios más cercanos aún con nuestras autoridades locales y regionales y socios de todos nuestros proveedores. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes. El reto nuestro es mantener nuestras operaciones al nivel que tenemos hoy, a pesar de la pandemia, cuidando la salud y la seguridad de nuestros trabajadores como prioridad. Eso es. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julia. Realmente impresionante las cifras. Primero que nada, a nombre mío, del directorio y por supuesto de todos los asociados, felicitar a la empresa por la marca cobre. Eso realmente es algo sumamente importante. Aquí no hay otra alternativa. ¿Cómo no comentar la importancia de una entidad y de una empresa como Cerro Verde en la dinámica y la política minera del Perú? ¿Cómo abstraernos de reafirmar la importancia que tiene este rubro en el Perú y el serio riesgo que se tiene en este minuto y a la luz de lo que podría suceder en la primera semana de junio, si es que esto no se mantiene? Si bien, Julia, y para los amigos que nos están viendo desde Chile, Arequipa, que es una especie como de república paralela a la peruana, de un renombre absoluto y concreto, además muy merecido, además que se sientan extranjeros o fuera del territorio. No sabía, Julia, que tú eras arequipeña, realmente te felicito. Yo mismo estoy en este momento en unos proyectos de vivienda ahí muy interesantes. Creo que lo que ustedes están haciendo y lo que han hecho, lo conversamos en su minuto con Roque Benavides, que lamentablemente, digo, por su modestia, ese tipo de información no llega a donde debería de llegar, desafortunadamente. Mariela está de acuerdo conmigo. Juan Enrique, que has estado también con nosotros, con Roque. Lo que ha hecho en la empresa, y en general todas, pero especialmente Cerro Verde, en relación a la crisis que estamos pasando, es notable. Eso no ha llegado. Eso no ha llegado a quien debe llegar. Esa es una información que no se conoce. Se sigue satanizando al empresariado minero al punto que se ve lo que ha sucedido con las elecciones pasadas. Porque si esto estuviera claro, Arequipa no hubiera tenido el nivel de votación que ha tenido por ese señor. Entonces, algo hay que hacer, Julia.
Nosotros directamente no podemos intervenir, evidentemente, en política nacional, pero sí dar a conocer este tipo de situaciones. Esto es realmente fundamental, que hoy día los peruanos, los de la zona, especialmente ese pueblo que se siente absolutamente y completamente abandonado por el empresariado, se dé cuenta que no es así. Tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que comunicar mejor estas obras. Y ahí es donde tenemos que asumir esta responsabilidad tremenda. Y son muy pocas las semanas que nos queda para hacerlo. Pero no es posible que no se sepa todo lo que está haciendo especialmente la industria minera en el Perú para ayudar a los peruanos, a ayudarnos entre nosotros para solucionar esta crisis tan espantosa que tenemos. Es más que pedido, es casi un ruego, Julia, que esto hay que compartirlo. Se tiene que saber. Imagínense ustedes qué pasa si el día de mañana se cumplen los ofrecimientos, o más bien amenazas que se está haciendo por uno de los candidatos, abiertamente lo digo, que además no es información ni siquiera privilegiada porque es de conocimiento de todos, que es básicamente destruir o estatizar el 70% de lo que significan los ingresos por la minería. Realmente me he aprovechado de este minuto, Julia, para hacer este aviso comunitario, si se quiere, pero realmente tenemos que compartir la preocupación por lo que se nos puede venir. Y me alegro y me precio de contribuir en algo en ese sentido a través de nuestra Cámara, de poder dar a conocer lo que ha hecho una empresa tan entrañable y querida como es Cerro Verde, todos sus accionistas y la gente que está haciendo. Vi que son más de 4.000 personas que trabajan ahí. Imagínense, 4.000 personas que están hoy día beneficiándose de una política impecable, impecable de mantenimiento de las áreas de la comunidad y tal. Esto, por si acaso, para los posibles detractores no es un aviso contratado. Julia, no tenía idea que yo iba a hablar, es más, al inicio dije que no iba a tocar estos temas, pero no, es imposible. No me puedo abstraer porque creo que es una responsabilidad que tenemos absolutamente todos. Y dado que yo estoy representando a Cerro Verde, tampoco puedo tocar el tema, Juan Carlos. Sin embargo, sí quería comentarles que nosotros tenemos más de 4.600 trabajadores. De acuerdo a los estudios hechos tanto por la Sociedad Nacional de Minería y el Instituto de Ingenieros, por cada trabajador hay por lo menos seis posiciones indirectas creadas, y de acuerdo a Apoyo, no son esos 24.000, 25.000 personas que dependen a la minería. Según Apoyo, tenemos un impacto de más de 60.000 personas solamente que de usted. Manera indirecta, sí, dependen de la minería en Arequipa. Y lo podemos ver hoy en la pandemia, muchos hoteles, servicios de restaurante o de comida han sobrevivido gracias a Cerro Verde, porque es su principal o único cliente durante muchos, muchos meses, y quisiéramos poderles dar trabajo y servicios ofrecer a todos. Lamentablemente somos un negocio y no podemos hacerlo. Sin embargo, estamos muy complacidos y agradecidos con todos nuestros socios proveedores, como Yura lo mencionaba hace un momento, pero son muchas empresas que son nuestros socios en este emprendimiento, y esos trabajadores de nuestros contratistas que también se han puesto siempre la camiseta para que nuestras operaciones continúen. O sea que estamos muy, muy agradecidos, sobre todo porque lo hacen de manera segura. Además, Julia, que lo importante es, independientemente que ustedes no puedan, por asuntos evidentes, ¿no? La importancia y la razón de ser de una Cámara de Comercio, evidentemente no está la orientación política, ni muchísimo menos, pero sí somos un ente que facilita y es una plataforma de integración bilateral, en este caso con Chile, pero una integración comercial y empresarial. Entonces nosotros no podemos abstraernos de tocar las campanas, que yo creo que son obvias para todo el mundo, pero realmente los felicito por lo que están haciendo. Desafortunadamente, por intereses creados, creo que mucho tiene que ver la prensa también, que no hace eco de esta situación, creando odios donde no se deben crear, lamentablemente. Juan Enrique, nuestro director, que está en Chile en este minuto, creo que quería conversar un minuto también. Sí, quería agregar un poquito nomás. Yo creo que con Julia nos hemos conocido. Yo fui 20 años gerente general de Indeco, y por supuesto durante esos 20 años nuestros más de 400 trabajadores tuvieron algo que ver con Cerro Verde. Fuimos abastecidos con muy buena calidad de cátodos, y lógicamente, o sea, Cerro Verde no es solamente la minería, sino que también la industria, que depende del abastecimiento del cobre.
O sea, en ese sentido es mucho más grande el aporte a la economía peruana que solamente la parte minera. Así que, Julia, felicitaciones y siempre muchas gracias porque siempre tuvimos un excelente servicio. Tuve la oportunidad de conocer su operación allá en Arequipa hace algunos años. Y bueno, y aparte nos hemos visto, creo que en Procobre, ¿no? En Procobre, efectivamente, Juan Enrique, y seguimos abasteciendo a Indeco también, ¿no? Sí. Sí, otra institución que tuve la alegría de formar, que fue Procobre, lamentablemente ya está fuera del ICA, pero bueno. Un gusto de saludarte. Muchas gracias. Igualmente, Juan Enrique, gracias. Mariela, Gracias. ¿cómo andamos con las preguntas que te han llegado por el interno, aparte de las que estamos viendo aquí? Aquí tenemos algunas preguntas, Julia. Voy a iniciar con ellas. La primera dice, bueno, primero agradece por tu excelente exposición y pregunta a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Cerro Verde en lo que resta del año? ¿Tienen previsto algún monto de inversión y si es que está incluida en ella la innovación tecnológica? Sin duda, la innovación tecnológica en realidad la pandemia nos ha forzado a acelerar la innovación tecnológica, siempre ha estado presente en Cerro Verde desde la época de Minero Perú en realidad, pero se ha acelerado a través de estas aplicaciones y otras iniciativas de nuestros trabajadores, incluso hemos usado drones para poder tender líneas eléctricas para evitar la cercanía entre las personas también. Entonces, sí, está prevista la innovación tecnológica y los planes para el año. En realidad, como les decía, la prioridad es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. No tenemos previsto una inversión de capital sustancial que no sea de mantenimiento al momento, pero todo está supeditado a la vacunación y la rapidez con la que se pueda dar en el Perú. El proceso. Aquí una pregunta más específica, Julia. Dice, buenas tardes, quisiera saber si se continuará más talleres de mantenimiento. ¿Construirán más talleres de mantenimiento eventualmente en lo que resta hasta 2021 o quizás sea un proyecto para el siguiente año? En realidad, para este año ya tenemos definido más o menos los lineamientos y, como les decía, tenemos mucha restricción debido a la pandemia, pero para más adelante sí, vamos a necesitar hacer algunos trabajos, sí. Perfecto. Para que estén atentos entonces, dice otra pregunta. ¿Tienes programado para el 2021-2022 inversiones de CAPEX en la mina? Sí, hay inversiones que se van a necesitar hacer, pero todas están vinculadas al crecimiento propio de nuestro depósito minero, ya contempladas originalmente en los estudios de impacto ambiental al momento. Entonces, todo, como saben, para poder nosotros tomar estos pasos tenemos que seguir todos los permisos que nos obliga el gobierno peruano y el ordenamiento legal vigente. Sí. Claro. ¿Cómo ves, Cerro Verde, la necesidad de automatización de operaciones y reducir las emisiones de CO2? Es una prioridad para nosotros. Estamos trabajando permanentemente en identificar oportunidades para lograr aportar esa disminución que estamos buscando, no solamente como empresa, sino como Freeport también a nivel global. Ya hay un compromiso de parte de Freeport, el del año de 2019, que está en constante revisión además. Y supongo que después de esta semana vamos a escuchar un poquito más también, a nivel internacional. Sí, pues es de esperar. Bueno, yo aquí dejo abierto el chat, así que a alguien se le quedó alguna pregunta en el tintero. Julia está muy disponible para responder sus consultas, sus comentarios, en caso de que así tengan. Juan Carlos. No, parece que aquí acaba de entrar otra de Eduardo Mazuelo. Dice, ¿tienen algún plan de emergencia ante posibles restricciones por movimientos sociales o agravamiento por la pandemia? En realidad nosotros tenemos un plan de riesgos y un plan de emergencia siempre. O sea, nosotros tenemos que tener, no solamente por ser empresa minera, sino en cumplimiento de la ley. Entonces, sabemos que, y nuevamente, siendo la prioridad la salud de los trabajadores, si eso significa en algún momento una restricción adicional a la ya vivida el año pasado, se va a tener que aplicar, efectivamente. Y en el tema social, esperamos que las autoridades peruanas puedan cumplir con su labor, en el caso que hubiera algún problema social, pero trabajamos muy fuerte y realmente reconozco el trabajo no solamente del equipo de relaciones comunitarias, sino de los 4.600 y pico trabajadores de Cerro Verde y nuestros contratistas, que son nuestros principales embajadores,
y que comparten con el resto de Arequipa todo el trabajo que venimos haciendo. Entonces esperamos no tener ningún problema social y poder más bien desarrollar nuestras operaciones en beneficio de Arequipa y el consiguiente pago de impuestos y regalías, que es muy importante para nuestra ciudad. Aquí otra pregunta. Bueno, aquí están informados que el 2045 se acaba la materia prima. Luego de eso, ¿qué seguirá? ¿Tienen prospectados nuevos yacimientos? En realidad, el plan de vida actual es 2045, de acuerdo a las reservas que nosotros tenemos, pero como bien conocen, las reservas pueden variar de acuerdo al precio del cobre, por un lado, y eso es algo que vamos a tener que, además tenemos que continuar explorando nuestro propio yacimiento. Entonces, de acuerdo a Minero Perú, nuestras operaciones debieron acabar en el 2014 si no lográbamos hacer la concentradora que se hizo en el año 2006. Luego, por economía de mercado, tuvimos que hacer la segunda concentradora, o en el 2015 hubiéramos tenido que cerrar porque los precios no daban, no podíamos con los precios que teníamos en ese momento en el mercado, y gracias a la economía y el movimiento de las dos concentradoras es que pudimos mantener las operaciones corriendo. Entonces, es temprano para decir que va a pasar en 2045, pero nuestro plan de cierre está aprobado y siempre está actualizado. Sí. Perfecto. Bueno, por mi parte, en realidad, Julia, reiterar el agradecimiento en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por tu excelente presentación. Hay diversos saludos de felicitaciones por ella en el chat. Y bueno, como bien dice Juan Carlos, para nosotros es realmente muy valioso poder contar con este tipo de visiones, con este tipo de información para hacerla extensiva a nuestra red de socios, a nuestra red empresarial y en general al resto del Perú, ¿no? En este momento tan trascendental en el cual la información es un eje principal para tomar buenas decisiones, creo. Así es que, Juan Carlos, yo te dejo la palabra. Aprovecho de saludar a Juan Enrique, que siempre nos acompaña muy amablemente, director fundador de nuestra Cámara, además. Así es que ocupa un rol fundamental junto a Juan Carlos, por supuesto. Muchas gracias, Mariela. Juan Enrique, por supuesto. Eso suena socio fundador, por si acaso, Julia. La Cámara tiene muchísimos años y se ha ido refundando en su nomenclatura, porque fuimos primeramente un consejo y después se convirtió en Cámara y así sucesivamente. Pero eso de decir socio fundador me suena a mí como si uno participara de los socios fundadores de la independencia, y la verdad que somos del siglo pasado, pero nunca tan atrás. Agradezco mucho a las personas que bueno, a Julia, evidentemente, por su estupenda presentación, concisa, concreta, directa, sin tanto adorno, sino directo al punto, que es como debe ser. Y a la gente que ha tenido la gentileza de felicitarme por mis comentarios, que normalmente, que muchas veces no sucede, ¿no? Porque hay gente que no siempre piensa igual que uno. En ese minuto uno tiene que abstraerse con respeto por la opinión disidente, pero sí haciendo hincapié en el gravísimo riesgo que tenemos por delante. Y eso no solamente es aplicable al Perú, eso se aplica a Chile también, que 3/4 está en una situación muy similar, muy similar, desafortunadamente. Imagínense qué podría suceder el día de mañana con los dos países que van a tener dentro de poco. Julia, tú me podrás decir cuándo se calcula eso, que entre Chile y Perú tengan el 50 o el 60% de la producción de cobre del planeta. Se supone que inicialmente esto iba a ser el año 2021, pero creo que va a ser para el año 2023, corrígeme. Entiendo que sí. Imagínense qué podría suceder si el 60% del cobre del planeta termina en las manos equivocadas, o termina utilizándose como carne de cañón, o en manos de personas que no tengan la capacidad gestora de poder darle uso adecuado. En fin, los riesgos y lo que podría llegar a suceder es inconmensurable. Les agradezco a todos y a cada uno su presencia esta tarde. Julia, especialmente te comprometo, vamos a hacer en las próximas semanas, vamos a tener, que ya, bueno, les va a llegar a todos nuestros asociados, pero a ti especialmente me gustaría que participaras con nosotros un evento donde estamos convocando, ya no emprendedores, porque ya lo han dejado de ser hace un tiempo, pero 2 personas muy ligadas a la minería en Chile, y lo mismo acá en el Perú, incluyendo agricultura, que son los 2 grandes pilares, con respecto a sus comentarios y a sus inquietudes, dado la coyuntura especialísima política que tenemos por delante, tanto en Chile como en el Perú. Y ver qué es lo que opinan también los jóvenes, porque en el fondo
se sataniza también por ese lado, ¿no? No todos son pulpines. Cuenten con mi participación. En realidad, me comprometieron hace muchos años, don Alberto Benavides, en algún momento me comentaba que si alguien no cuenta la historia, no se sabe. Entonces, estoy comprometida con contar la gran historia que los trabajadores de Cerro Verde de los años 70, 80, 90 y de hoy, bueno, ya 2000, ya estamos en otra década y en otro siglo, han ido construyendo. Entonces, con mucho gusto, y les agradezco nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes. Cuídense mucho, por favor, y el agradecimiento, Julia, a nuestros contratistas también. Ojo, Julia, contar la historia no significa ni autobombo, no significa ir en contra de principios de modestia, porque los que tuvimos la suerte de conocer a don Alberto Benavides de la Quintana, persona más modesta, menos pagada de bulla y más simple que él, imposible. Creo que Roque podría ser un digno heredero de él, pero hoy día el contar lo que tú has contado, Julia, no es propaganda, no es un comercial, no se gana nada con eso, porque en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Pero sí es importante saber que una de las empresas mineras, una, le da trabajo y beneficios en forma directa e indirecta a más de 60.000 familias en el Perú. Eso no es menor, señores. Ok, dicho lo cual, me despido. Muchísimas gracias, Julia, nuevamente. Mariela y Juan Enrique, si se pueden quedar conmigo un segundo. Gracias. He querido agradecer los saludos en el chat, pero no puedo. O sea que gracias a todos los que han escrito. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Julia. Gracias. Aprovecho también de hacer mención a nuestros socios, Yura, Sigdo Copper y Lima Gas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.